1 millón de indocumentados quiere deportar a Estados Unidos al año, pero los funcionarios no dan abasto. Es por eso que el gobierno de Donald Trump ha lanzado una campaña para reclutar a 10.000 nuevos empleados. Para eso el Departamento de Seguridad Nacional ha replicado el afiche del Tío Sam, el cartel propagandístico más emblemático de Estados Unidos. Esta vez para reclutar soldados que libren otra guerra, la emprendida por Trump contra los migrantes indocumentados. Es una campaña de reclutamiento de agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, sin precedentes en la historia del país. A esos estadounidenses calificados de valientes y heroicos, el Estado les ofrece bonos de contratación de $50.000, la cancelación de los créditos de estudios y ventajas para la jubilación. Todo eso financiado con la recién aprobada ley Grande y Hermosa. Es lo que queremos analizar hoy en DV Actualidad en Análisis, y para eso tengo el gusto de saludar a nuestro colega desde Washington, José Díaz Briceño, y desde Nueva York, Ana Gabriela Urizar, abogada experta en migración y naturalización. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y José, comienzo contigo. ¿Cómo ha sido recibida la noticia en Estados Unidos? ¿Ya se ha visto un incremento en las postulaciones al ICE? ¿Qué has podido recoger? Sí, de manera oficial, la campaña para reclutar a más personal de la Agencia de Control de la Migración aquí en Estados Unidos inició esta semana. Un anuncio de la propia secretaria Kristi Noem fue publicado en el sitio del Departamento de Seguridad Nacional. Pero realmente hay que decir que desde la promulgación del llamado proyecto, del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, que se promulgó justamente el 4 de julio pasado, se han empezado a ver más llamados, particularmente en los sitios de Internet del Departamento de Seguridad Nacional y en el sitio de Internet de trabajos del gobierno federal USA Jobs, para contratar a más personal de la Agencia de Control de la Migración. Hay que decir que en principio la Secretaría de Seguridad Interna ha dicho que se buscará hacer el reclutamiento a través de diversas vías, incluyendo yendo directo a las universidades, así como también en ferias de empleo, y también incluso reclutar entre algunas agencias locales, algo que no está exento de polémica. Y sin embargo aquí este reclutamiento está ocurriendo justo al momento en el que la popularidad de las enredadas y el control migratorio entre la población estadounidense va a la baja. Esto luego de ver justamente estas grandes operaciones que se han visto en ciudades como Los Ángeles y el involucramiento de personal que no se identifica en las calles haciendo mayor control migratorio. Y Ana Gabriela, voy contigo. ¿Dónde operan los funcionarios del ICE? ¿Dónde realizan las redadas migratorias? ¿Cómo me lo puedo imaginar? Claro, los funcionarios de ICE están operando a nivel nacional, pero estamos viendo que se están concentrando en lugares como, por ejemplo, los estacionamientos de empresas como Home Depot, que brindan elementos para la construcción, donde vemos una concentración de inmigrantes, especialmente inmigrantes latinos buscando por trabajo. También estamos viendo redadas en los estacionamientos de los hospitales, estamos viendo redadas en escuelas y estamos viendo redadas en gasolineras, que también son lugares donde se agrupan los inmigrantes esperando a que se les dé trabajo. Pareciera ser que es principalmente en lugares públicos, y lo curioso es que muchos de esos migrantes incluso pagan impuestos en el país. Es una paradoja del sistema estadounidense, ¿no? ¿Cómo se explica eso, Ana Gabriela? Claro, pagan más de ciertos billones con B de impuestos. Y lo interesante que muchas personas no saben es que cuando uno no tiene estatus migratorio, tú no calificas a beneficios públicos. Tampoco se te da un reembolso de los impuestos al final de la temporada de impuestos. Entonces, estos inmigrantes indocumentados están pagando billones de impuestos al año hacia el gobierno y no tienen beneficio. No pueden usar los beneficios públicos, no pueden usar seguros de salud y no tienen regreso de impuestos al final de la temporada. Y José, estamos viendo cómo esta institución, el ICE,
se está volviendo una institución cada vez más grande, más importante en el país. Me pregunto, ¿se está generando una competencia entre el ICE y la policía local o más bien trabajan en conjunto? ¿Cómo lo has podido percibir? Dependiendo de la jurisdicción donde uno viva, las policías locales y estatales cooperan o no con la Oficina de Control de la Inmigración ICE. Esto se hace a través de un programa de cooperación que se llama el 287G y la discreción de cooperar está justamente en estas agencias locales y estatales. Algunas ciudades santuario no cooperan directamente con ICE, pero la competencia está ocurriendo en el sentido de lo que ya hablabas justamente del reclutamiento, porque obtener policías nuevos para cualquier agencia policial en Estados Unidos es sumamente difícil. De acuerdo con una encuesta reciente entre agencias policiales locales, más de 67% de las agencias tienen una dificultad de encontrar personal que quiera fungir como policía. Y ahí es cuando esta campaña de reclutamiento por parte de ICE pudiera hacer aún más difícil el tener funcionarios a nivel local y estatal que ayuden a cumplir la ley. La competencia en principio estaría eliminada en algunos estados como Florida, donde hay una cooperación total de todas las agencias y hay incluso cooperación directa en gestionar algunos centros de detención. Hay estados mayormente gobernados por demócratas donde la cooperación específicamente con ICE es más distante. Tocas un punto importante, las dificultades de contratar a los empleados. Ana Gabriela, me pregunto, ¿cuáles son las causas reales de esta iniciativa? Vemos también deserciones al interior del ICE. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar al respecto? En términos de personal, no tenían la capacidad del gobierno de hacer estas deportaciones masivas, pero como ya hemos visto con el nuevo bill que acaba de pasar, de que se les dio mucho presupuesto a ICE, el presupuesto subió a más de 200% de lo que antes tenía ICE. Entonces, con esa cantidad están tratando de reclutar más personas. Están operando por medio de quotas, que es lo que estamos viendo, y los oficiales que ya están trabajando como miembros de ICE no pueden darse abasto con las quotas que se les ha impuesto por medio del gobierno, y por eso vemos razones por las cuales están deteniendo personas que tienen estatus, como personas que tienen un asilo pendiente o que tienen DACA o que tienen otro tipo de visa temporal, que no están supuestos a ser detenidos. Me gustaría que profundicemos en ese aspecto, José, de esta inversión histórica que está haciendo Estados Unidos en materia migratoria financiada con esta nueva ley fiscal. Estamos viendo nuevas contrataciones, expansión del sistema de detención, aumento del control fronterizo. ¿Dónde y en qué se concentran las inversiones? Sí, el total de inversión en seguridad nacional y específicamente en control migratorio y fronterizo es de un total de 170,000 millones de dólares. Esto es lo que está incluido en este proyecto de ley que fue aprobado y que fue promulgado el 4 de julio, conocido como el gran y hermoso proyecto de ley y el plan fiscal del presidente Trump. 46,000 millones de dólares de esos 170,000 están destinados directamente al reforzamiento de las barreras y la construcción de muro en la frontera con México. Esto es significativo porque es un número 3 veces mayor al gasto que hubo en la primera presidencia de Trump en construcción de muro, así que se puede esperar una expansión de las barreras en los próximos años de manera masiva, con las consecuencias que esto tiene tanto para el medio ambiente como para justamente el gasto de recursos que pudieran haber sido otorgados en otras partes. Y bueno, muchos activistas se preguntan sobre la efectividad de esta medida de construcción de muros. Por otro lado, ya se hablaba de la Agencia de Control de Inmigración ICE. Su tamaño crecerá, como ya bien decía
decía Ana, en más de 200%. El presupuesto que crece más dentro del Departamento de Seguridad Nacional, además de los muros, es el de justamente detenciones. Se calcula en alrededor de 45.000 millones de dólares el número de presupuesto que estará llegando para la construcción de más centros de detención que ayudarán a la deportación de personas y que podrán pues duplicar en más el número de camas disponibles para aquellas personas que son detenidas. Hay muchas otras más inversiones para la contratación de agentes, para el reforzamiento de la propia tecnología en la frontera, pero esto es básicamente una inversión histórica que se dará en los próximos años. Y José, me pregunto, tú que estás ahí en Washington, ¿qué se comenta? ¿Cuenta esta iniciativa con el apoyo de todos los republicanos? ¿O hubo divisiones al interior del partido? ¿Y cuál ha sido por su parte la respuesta de los demócratas? Sí, de manera general, hay alrededor del 78% de los votantes Estados Unidos apoyan de manera general los esfuerzos de control migratorio del presidente Donald Trump y pues un 81% de los están opuestos a ellos. Hay que decir que estas son cifras de una encuesta del Centro Pew, un centro de investigación aquí y que fue levantada en junio y sin embargo en las últimas semanas lo que se ha visto es un incremento de acuerdo con otros sondeos en el disgusto entre los estadounidenses sobre la agresividad de las políticas migratorias. Incluso algunos latinos que habían votado por el Partido Republicano, al ver estas operaciones masivas que se dan en ciudades como Los Ángeles, están viendo con suspicacia, el presidente Trump no solo está yendo con sus políticas contra criminales violentos, sino en general contra personas que tienen prácticamente ningún historial criminal, excepto el permanecer de manera irregular en el país, que en principio es una violación civil. Y Ana Gabriela, vuelvo contigo. El principal argumento de Donald Trump es que la mayoría de los migrantes indocumentados son criminales. Me pregunto, ¿hay cifras que avalen eso? Claro, es lo contrario a lo que el presidente está expresando. Por ejemplo, han habido investigaciones recientes que demuestran que más del 70% de los inmigrantes indocumentados que han sido puestos en detención o deportados no tienen un historial criminal. Estamos hablando de ni siquiera un arresto simple. Y si vamos más profundamente, más del 90% de los inmigrantes que han sido puestos en detención y han sido deportados no tienen un récord criminal por un crimen violento, que como sabemos, para que a uno lo hagan deportable, uno tiene que tener cierto tipo de convicción penal, incluyendo un crimen violento. Entonces, la mayoría de los inmigrantes, especialmente indocumentados y los que están en detención, no tienen ni siquiera arrestos por crímenes simples. Mm. Y Ana, se está hablando bastante del centro de detención Alcatraz. ¿Cuál es la situación de los migrantes retenidos ahí? Varios cónsules de los países latinoamericanos han visitado este centro para asegurarse que los derechos de los ciudadanos de sus países sean respetados y la mayoría de consulados han salido con reportes que indican que hay violaciones extremas de derechos humanos. Por ejemplo, no se les está dando de comer o la comida no está descompuesta, están siendo puestos muchas personas en una misma área sin espacio ni tener los protocolos correctos de higiene. Hay muchas personas que se están enfermando o personas que ya iban con enfermedades crónicas como diabetes y no se les está dando el medicamento indicado. Pero en términos legales, uno de los peores violaciones que están pasando en este momento es que no se les está dando acceso a que hablen con sus abogados de inmigración, que como sabemos por ley, aunque el gobierno no tenga que pagar un abogado de inmigración, los inmigrantes en detención tienen derecho a pedir hablar con su propio abogado y comunicarse con el abogado de inmigración, pero no se está facilitando esta comunicación. Y José, una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México se está convirtiendo en territorio militar, lo que aumenta los arrestos en la frontera. ¿Qué más nos puedes contar al respecto?
Sí, en estos momentos los cruces irregulares en la frontera con México de migrantes está a números bajísimos, récords históricos no vistos en casi 60 años. Esto ante el poder inhibitorio que tienen las políticas del presidente Trump, y sin embargo se ha empezado a usar justamente una nueva estrategia para inhibir aún más los cruces y, como bien dices, la designación de vastas áreas de la frontera como bases militares estadounidenses es una estrategia que ha seguido en los últimos meses el Pentágono. Esto para generar algo que en principio estaría prohibido por ley. En general, los militares estadounidenses, gracias a una ley del siglo XIX, no pueden inmiscuirse en programas de policías locales o de detención, y sin embargo, al designar justamente vastas áreas de la frontera deshabitadas como bases militares, esto les abriría la puerta para la detención de migrantes que simplemente están cruzando, caminando por ellos. Esto, de acuerdo con el Pentágono, ya ha provocado al menos alrededor de poco más de 450 detenciones, que es relativamente menor, pero esto muestra cómo esta estrategia legal está provocando justamente algo que muchos demócratas tienen miedo: el involucramiento directo del ejército en labores policiales dentro de Estados Unidos. Y Ana, no solamente hemos visto irregularidades al interior de los centros de detención, también hemos visto como a muchas personas les han quitado sus estatus migratorios en Estados Unidos. ¿Es eso legal? De hecho, estaba leyendo que un juez del estado de California extendió ayer el estatus de protección temporal de unos 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que están viviendo en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? El presidente tiene mucha autoridad cuando se trata de proteger al país, por ejemplo, como hemos visto, de una invasión extranjera, que es una ley antigua que el presidente ha estado usando para basarse en las órdenes ejecutivas que ha hecho, especialmente en contra de los venezolanos. Pero en términos legales, el presidente no tiene poder absoluto para cambiar las leyes. Por eso estamos viendo que hay muchas injunctions por medio de cortes federales que están parando o pausando las leyes que el presidente está tratando de pasar en contra de las personas que ya tenían un estatus temporal. Como lo hemos visto, uno de los argumentos del presidente Trump cuando tiró su campaña política era de que quería deportar a los inmigrantes que estuvieran acá y fueran indocumentados, no tuvieran un estatus migratorio. Pero cuando el presidente tomó posesión del cargo en este año, hemos visto que también ha hecho su misión de quitarle el estatus migratorio a miles, si no millones de inmigrantes que ya tenían estatus, como el TPS o el paro humanitario, y lo estamos viendo ahora también con su decisión de tratar de quitar la ciudadanía por nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes. Y Ana Gabriela, ya para ir terminando, ¿cuál es la situación que viven esos latinos que votaron por Trump? ¿Se han visto afectados también? Y tú que trabajas de cerca con migrantes en Estados Unidos, ¿cuál es el clima que se vive entre los migrantes? ¿Qué nos puedes contar? Especialmente entre los inmigrantes latinos, estamos viendo mucho resentimiento por parte de los inmigrantes que no votaron por el presidente Trump hacia los inmigrantes latinos que sí votaron por el presidente Trump. Como hemos visto también durante la campaña política del presidente, él tuvo un fuerte apoyo de los inmigrantes cubanos y venezolanos de nacionalidad de esos países. Y lo primero que el presidente hizo cuando tomó cargo de la presidencia fue hacer órdenes ejecutivas que limitaban o afectaban a estos grupos de latinos. Por ejemplo, intervino con el paro humanitario que estaba beneficiando a cubanos americanos o cubanos, y también eliminó el TPS para venezolanos. Hay muchas personas de origen venezolano y cubano que lo estamos viendo en las redes sociales, están expresando un sentimiento de traición, que se sienten traicionados por medio del presidente Trump, porque ellos fueron los que, entre el grupo de latinos, los que más apoyaron al presidente Trump durante su campaña.
Ana Gabriela Urizar, abogada experta en migración y naturalización desde Nueva York, y mi colega José Díaz Briceño desde Washington. A los dos, muchísimas gracias. Muy interesante análisis de la situación migratoria en Estados Unidos. Un tema que vamos a estar siguiendo muy de cerca aquí en Deutsche Welle. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.